Y continuamos la serie de estudios bíblicos titulada Los atributos de Dios. Amén. En el programa anterior se habló de la santidad de Dios. Fue un programa tan bello, tan precioso. Y se nos decía que estos seres angelicales llamados serafines y que están ministrando en la presencia inmediata de Dios, ellos no dicen que Dios es santo, ni tampoco que Dios es santo, santo. Más bien, ellos dicen santo, santo, santo. Amén, así es. Hay una característica de Dios que es comunicada a un nivel superlativo desde la boca de los seres angelicales. Ellos dicen que Dios es santo, santo, santo. Es el único atributo que se repite y se eleva a ese nivel de superioridad, que está por encima de todo. Y se nos dice, pastor, que para los judíos la repetición es énfasis. Es correcto. No está tratando, el texto que consideramos en esa ocasión no está tratando de decir que Dios es 3 veces santo. La repetición es énfasis. Lo que está haciendo es resaltando, enfatizando sobre ese atributo de Dios. Ahora, vamos a volver al libro del profeta Isaías. Estamos considerando el capítulo 6 y vamos a seguir analizando esos versículos. En el programa anterior terminé explicando lo que decía el versículo, lo que dice el versículo 4. El texto dice que los quiciales de las puertas se estremecieron. Y en esa ocasión yo les decía que aún siendo partes inanimadas, sin vidas, pero fueron conmovidas. Y yo les decía, ¿cómo podemos nosotros, que somos criaturas hechas a su imagen, ser tan indiferente, tan apático ante la majestad de Dios? Ahora vamos a considerar los siguientes versículos, que es el versículo 5. El versículo 5 del mismo capítulo 6. Voy a pedir que le dé lectura, por favor. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Fíjate que en una ocasión una hermana cristiana dijo que estaba molesta con su pastor y lo dijo de esta manera. Ella decía, estoy molesta con mi pastor porque siento que en sus predicaciones está ocultando la verdadera identidad de Dios y estoy segura que lo hace por temor. Se miraba bien molesta la hermana y dice también, el Dios del que escucho hablar está completamente paralizado, reprimido, inofensivo. Ya no escucho hablar del verdadero carácter de Dios, decía ahora. Entonces, no sé qué tan cierto sea la queja que tenía esta hermana, pero lo cierto es que tenemos la tendencia a suavizar el retrato bíblico de Dios. Y en lo particular yo pienso que la razón primaria por la que se hace muchas veces es porque la santidad de Dios es traumática para la persona que no vive en santidad. Yo recuerdo en la década de los 80, porque por la gracia de Dios soy creyente desde la década de los 80. Y yo recuerdo que la predicación en ese tiempo era un poco más fuerte. Se presentaba a Dios como muy enojado, muy molesto, porque el hombre era muy pecador. Tan así que en muchos círculos de estudio se llegó a llamar, en la predicación de ese tiempo se llegó a considerar la teología del miedo. Pero ahora, cuando yo analizo y escucho las predicaciones, parece que ahora Dios no está tan enojado.
porque el hombre no es tan pecador. Entonces todo como que está cambiando. Pensemos un poco en la experiencia del profeta Isaías. La Biblia nos relata que hay un patrón de reacción en la respuesta humana ante la santidad de Dios. Y parece que mientras la persona es más justa y tiene esta experiencia con Dios, la santidad de Dios lo pone en una condición más temible. Basta leer por lo menos el primer capítulo del libro de Isaías y uno se va a dar cuenta la condición espiritual de Isaías en ese entonces. Era tan deplorable que con sus labios, la gente de ese tiempo, con sus labios adoraban a Dios, pero sus corazones estaban lejos de Él. Así que el hombre más justo que para ese entonces podía existir, tiene una experiencia con la santidad de Dios, hablando en términos humanos, el hombre más justo, hablando en términos humanos, el hombre más justo que podía caminar en Israel en ese tiempo, que era el profeta Isaías, tiene una experiencia con la santidad de Dios y eso lo pone en una condición bien tremenda. Vamos a leer un versículo de el capítulo 6, pero me encanta lo que dice el versículo, creo que el versículo 5, el que leíamos, ¿verdad? Ajá, volvamos a leer el versículo 5, donde él dice: ay de mí, que soy muerto. En el siglo VIII antes de Cristo, ese término era un grito de terror. En el tiempo del profeta Isaías, decir ay de mí era un grito de terror. Hoy en día no se usa, no es muy común y casi no se usa ese término. Los expertos lo llaman arcaísmo, para referirse a lo anticuado que sonaría en nuestros días. Usar un término que ya no es, que está en desuso. Pero en los tiempos del profeta, ese era el mayor grito de terror que podía dar cualquier persona. El término ay es una expresión inicial que usaban los profetas cuando traían un anuncio de calamidad. Cuando un profeta iba a dar una palabra de parte de Dios y traían un anuncio de calamidad, ellos decían ay. Y Jesús, que está consciente de su rol profético, lo usó en varias ocasiones. Y exactamente en el capítulo 23, hay unos versículos allí, en ese capítulo, donde Jesús lo usa. Tal vez me ayuda a leer el capítulo 23 y algunos versículos, como el versículo 15, el 16 y otros versículos que tengo ahí. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque correréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. El 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. ¿Te das cuenta? Le decía que Jesús tiene un rol profético y él está consciente de ese rol. Entonces, cuando va a dar una sentencia de calamidad sobre sus oyentes, él usa el término ay de ustedes. Pero en este caso el profeta Isaías no dice ay de ustedes, ay de fulano, de sutano, de mengano, de perencejo o de azulejo. Él dice ay de mí,
y la razón por la que él dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y abatido, o habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pastor, esto me recuerda la experiencia del apóstol Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis. Él tuvo una visión del Cristo glorificado y en el versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Amén, así es, esa experiencia también la tuvo Juan y él describe lo que viene en la visión, lo que viene viendo, y al final él dice, volteé para ver la voz, volteé para ver quién hablaba conmigo, y él dice, cuando le vi, caí como muerto. Entonces, volviendo a lo del profeta Isaías, este profeta pronuncia un oráculo de condenación, pero en este caso es sobre sí mismo. Tan pronto como se descubre Isaías, o como descubre Isaías la santidad de Dios, por primera vez en su vida, él entiende y conoce a Dios. Y en el instante que él entiende y conoce al Dios Santo, en ese instante, él también comienza a conocerse, se conoce a sí mismo. Por esta razón, lo primero que sale de su boca es ese grito profundo, en el que se maldice a sí mismo y dice, ay de mí que soy muerto. Algunas tradiciones o alguna traducción como la de King James dice, ay de mí que soy deshecho. Entonces, quiero que entendamos esto. Aquí tenemos al hombre de mayor integridad entre los judíos y que logra darle un vistazo a la santidad de Dios e inmediatamente se siente hecho pedazos. Inmediatamente. Eso es lo que pasa con las personas que le dan una mirada al verdadero carácter de Dios. Por eso les decía al inicio que yo pienso que esta es una de las razones primarias por la que tendemos muchas veces a suavizar nuestro mensaje y esconder el verdadero carácter de Dios. Porque la tendencia natural del hombre es ocultarse de Dios. Le sucedió a Adán y a Eva. Una vez que ellos pecaron, fue lo primero que hicieron. Ya no soportaron estar ante la presencia de Dios. Ahora, muchas veces, ¿saben nosotros qué es lo que preferimos? Buscar cómo justificar. Buscamos un justificativo por cada pecado que cometemos. Somos maestros del engaño. Diría mejor, somos maestros del autoengaño. Como bien decía en una ocasión Juan Calvino, mientras nuestra mirada esté puesta en el suelo, estamos a salvo. Pero ya mirás a Dios y entendés tu realidad. Porque nosotros nos halagamos, a veces hasta nos consideramos semidioses, solo que un poco inferior al de la deidad eterna. Somos diositos, decía alguien por ahí. Por eso retomo las palabras de Calvino que decía, mientras nuestra mirada esté puesta en el suelo, estamos a salvo. Hablando de esa manera tan irónica, o sea, tratamos de compararnos con otros. Y el estándar por el que seremos juzgados ante Dios, no es el estándar promedio, sino el estándar de la perfección de Dios. El problema es que hemos entendido, yo creo que nosotros no hemos entendido la gravedad de nuestra imperfección. Nos hemos acomodado a ella hasta el punto de decir, bueno, todos tenemos derecho a cometer un pecadito por ahí, todos tenemos derecho a fallar. Mi pregunta es, ¿quién le dio ese derecho? ¿Cuándo Dios dijo eso? Que usted tenía derecho
a cometer un pecado. Y aunque lo hubiera dicho, hace rato que ya lo usó. Hace rato que ya usó ese único derecho. Entonces nosotros nos juzgamos mintiéndonos unos a otros cuando nos queremos medir con otra persona. Nos comparamos con los peores para sentirnos bien. Casi siempre estamos viendo a nuestro alrededor para encontrar a alguien peor que nosotros. Y por supuesto lo encontramos de inmediato, al menos en lo exterior. Por lo menos en lo exterior. Sí, eso estamos haciendo. Buscamos a alguien peor que nosotros para sentirnos bien y lo encontramos. Pero es peor que nosotros, por lo menos en lo exterior. En lo interior no te sabría decir. Así es. Y nos pasa la del fariseo, ¿verdad? Y el publicano. ¿Se acuerdan? Exactamente igual. ¿Cuáles fueron las palabras del fariseo? ¿Recuerda? Donde dice: Dios, te doy gracias porque no soy como este publicano. Y muchas veces casi así actuamos. Nos halagamos y nunca sentimos repulsión por nosotros mismos. Nunca decimos: qué barbaridad, qué egoísta que he sido. No nos gusta autoexaminarnos. No decimos: no puedo creer, qué mal que actué. Nunca decimos: qué vergüenza, he actuado incorrectamente, he estado muy codicioso, muy lujurioso o muy rencoroso o lo que sea. Pero no nos autoexaminamos. Pero cuando vemos el estándar, nos damos cuenta de lo que realmente somos y quedamos deshechos ante la majestad de Dios. Por esa razón, le decía al inicio que la Biblia da un reporte uniforme de la reacción que ha tenido cada persona cuando tiene esa experiencia con Dios. Y hay un pasaje en el libro de Job donde él tuvo una experiencia similar. Y al final del libro, que lleva su propio nombre, en el capítulo 42, el versículo 6, ¿recuerda cómo dijo él? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ajá, me aborrezco. Una vez que Dios comienza ya a tratar directamente con él, tuvo que llevar su mano a su boca y decir: me aborrezco. Ahora, Isaías dijo: ay de mí, que soy muerto, porque tengo una boca inmunda. Me pregunto, ¿por qué lo dijo? Si usted recuerda, Jesús dijo en sus enseñanzas que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta ante el Creador Santo y que toda palabra ociosa que hayamos dicho será puesta en juicio. Cada calumnia, mi amigo, cada promesa hecha y que usted no cumplió, cada declaración falsa que hayamos hecho, todo será traído y puesto sobre la mesa. Jesús dijo que no lo que entra en la boca, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Muchas veces hablamos mentira, nos engañamos a otras personas y realmente que eso nos hace indicar que tenemos unos labios inmundos. Pero me gustaría que en los pocos minutos que me restan miremos qué hizo Dios cuando Isaías dijo eso: ay de mí, que soy muerto, porque tengo labios inmundos. ¿Qué dijo Dios? Versículos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
Me encanta qué hace Dios una vez que Isaías cae en esa condición. Bueno, no le presentó una gracia barata. No le dijo, bueno, puedes ir a una iglesia y por lo menos los domingos ve y congrégate y se resuelve el problema. Y tampoco lo dejó que se revolcara como una rata inmunda. Sufre. No le dijo así. El texto me encanta, el versículo 6. El 6 dice, otra vez, me gusta cómo dice. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Ajá, le hace seña, se volvió, dice, y le hizo una señal a uno de los serafines, a uno de los seres angelicales. Le hace la señal al serafín. El serafín se acerca al altar donde habían unos carbones que estaban encendidos y ardían en el lugar santo. Esos carbones ardían al rojo vivo. Ardían tanto, fíjate que en el versículo dice que ardían tanto que el ángel los tuvo que tomar con una tenaza. Luego voló hasta donde estaba el profeta y dice el texto que colocó ese carbón encendido en los labios del profeta. ¿Le quemó? Piense por un momento cuán sensibles son los labios del ser humano. Si hay veces, pastor, con un traguito de café o leche, muy pegamos, buena la ilustración. Recuerde que con nuestros labios es que expresamos una de las formas más íntimas de comunicación, que es el beso. Son hipersensibles. Y este hombre supo lo que es tener un carbón caliente en sus labios, no un trago de café, como me decía. Sí. Ahora, ¿será que Dios estaba siendo cruel con el profeta? Yo pienso que no, ¿verdad? No, jamás. Lo que Dios estaba haciendo es cauterizar, purificar sus labios, sanándolo para prepararlo para el mensaje que Él le iba a dar. Por eso dice el versículo 7. Y tocando Él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén, me encanta. Le pregunto a usted, oyente, ¿le encantaría también que Dios tocara sus labios, su corazón y le dijera, es limpio tu pecado, es quitada tu culpa? Pero tienes que también ponerle el carbón. Solo pastor. Cuando venga ante la presencia de Dios, solo ante la presencia de Dios y reconociendo que eres pecador, entonces viene Dios, quita tu culpa y limpia tu pecado. Amigo oyente, se nos ha terminado el tiempo y yo quiero decirles que solo en Dios hay perdón de pecados, pero nunca vas a ver tu condición hasta que te acercas más a Él. Cuando nos acercamos más a la luz es cuando más miramos nuestra realidad, pero en las tinieblas no miramos nuestras vestiduras si están sucias, pero cuando venimos a la luz descubrimos nuestra realidad. Entonces invocamos al Dios de los cielos e imploramos su misericordia y Él perdona nuestros pecados, limpia nuestro corazón. Un saludo muy cordial, que Dios les bendiga. Nos vamos a despedir con lo que dice 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Hasta nuestro próximo programa, si así Dios lo permite. Acércame a ti, Señor. Iglesia Cristiana Redimida de Dios presentó su programa Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar.
Escúchenos los días martes a las 2 de la tarde, aquí en Radio Restauración, comprometidos con la verdad. Para más información llámenos 8894-9763 y 2251-6121. Hasta nuestro próximo programa y que Dios le bendiga.